Ok, señores, vamos a entrar a estudiar la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Se indicó que la termodinámica era la ciencia que estudia la transformación normalmente de calor en trabajo. Entonces, por lo tanto, vamos a definir qué es calor. El calor es energía en tránsito que se produce debido a que hay un diferencial de temperaturas entre dos cuerpos. Por ejemplo, si el cuerpo A está a una temperatura A y el cuerpo B a una temperatura B, el cuerpo A está a una mayor temperatura del B, por lo tanto acá hay un diferencial de temperaturas. Si hay diferencial de temperaturas, en ese momento, en ese instante, se provoca un flujo de calor. Este flujo de calor va a depender de ese diferencial de temperaturas. Si el diferencial de temperaturas es mayor, mayor será el flujo de calor. Pero si el diferencial de temperatura es menor, el flujo de calor también será menor. Indudablemente, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, van a tender a lograr un equilibrio térmico. Entonces el cuerpo A baja su temperatura, el cuerpo B aumenta su temperatura y conforme va pasando el tiempo, va a lograr un momento en que la temperatura de A es igual a B. En ese momento ya no hay flujo de calor porque no hay diferencial de temperatura. Entonces las unidades del calor son kilojoule o joule, ¿ya? Kilojoule o joule. Vamos a definir también el calor por unidad de masa, eso le llamamos calor específico, ¿no? En este caso kilojoule por kilogramo, ¿ya? Kilojoule por kilogramo. Veamos una aplicación de calor específico. ¿Qué dice? El recipiente rígido, entonces veamos un recipiente rígido, si es rígido es volumen constante, contiene aire, ¿no? Contiene aire a una temperatura T igual 150 grados centígrados y a una presión absoluta, dice, de 5 bar. ¿Ok? Dice, si el recipiente está perdiendo calor, como 100 kilojoules, halle el calor específico. Entonces me está pidiendo halle el Q minúscula, que es igual al calor por unidad de masa. Ya me están dando el calor, por lo tanto la masa lo va a calcular de ecuación de estado, de un gas ideal. ¿Qué dice? Que presión por volumen es igual a mRT. ¿Qué quiero calcular? La masa. Entonces la masa va a ser igual a la presión por volumen entre R por temperatura. ¿Ok? La presión debe ser absoluta. ¿Cuánto es la presión? 5 bar. ¿Y en qué unidades debe estar? En kilopascales. 5 bar es 500 kilopascales, ya que un bar es 100 kilopascales. ¿Correcto? Volumen. ¿Cuánto es el volumen? 1 metro cúbico. La temperatura es temperatura absoluta, es 150 más 273. Resulta una temperatura absoluta igual a... Entonces la temperatura sería 423 grados Kelvin. Y la constante particular R es del aire. Entonces, ¿de dónde sacamos R? Tenemos que irnos a tablas. ¿Ok? Entonces, veo la sustancia que es aire, me voy a la tabla A16, esta es la última tabla que está en sus tablas termodinámicas, y busco aire. Aire constante del gas, 0,287 kJ kilogramo grado Kelvin. Aprovechando, hay otras constantes, como es el calor específico a presión constante, kilojoule kilogramo grado Kelvin 1.005, y el calor específico a volumen constante 0,718 y el valor de K 1,4, que vamos a verlo más adelante. Entonces R tiene el valor de 0,287 kilojoule kilogramo grado Kelvin. Si yo reemplazo, el valor de la masa va a ser igual a presión 500, R 0,287, temperatura 423, R, acá hay un error,
De nuevo, a ver. De nuevo, la masa va a ser igual a la presión 500 por el volumen, que en este caso es 1, R 0,287 y por la temperatura 423. De acá sale la masa igual a, acá sale una masa de 4,11 kilogramos. Por lo tanto, el calor específico va a ser igual a 100 kilojoules entre 4,11 kilogramos. Esto sale un valor de 24,33 kilojoules por cada kilogramo de aire, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Convención de signos del calor. Recordemos que era un sistema, ¿no? Un sistema es una región de espacio que se aísla con fines de estudios. Tengo acá mi frontera, lo que está dentro es mi sistema y lo que está afuera son los alrededores. Entonces, si el calor ingresa al sistema, vamos a tomar por convención de signo ese calor, ese valor numérico debe de ir acompañado de un signo. Si ingresa, es positivo. Pero si el sistema pierde calor, va a ser negativo. Como su nombre indica, es una convención de signos, ¿no? Si hacemos una analogía en física, decíamos que la sumatoria de momentos era igual a 0 si el momento era horario, era negativo, y si era antihorario, positivo, ¿sí? O al revés. La cuestión es que tener un acuerdo de qué signos voy a respetar a lo largo de la secuencia de cálculo. Lo mismo acá. Para el curso, la mayor parte de textos de bibliografía toma esta convención de signos que dice que el calor que ingresa positivo y el calor que sale negativo. Ok. Tasa de transferencia de calor es el calor en unidad de tiempo. Un punto arriba siempre es por unidad de tiempo, entonces es la cantidad de calor por unidad de tiempo. A veces la tasa de transferencia de calor es constante. ¿Qué significa? Que el calor, esa cantidad de calor, el flujo de calor es constante. Pasan 1 hora, pasa 2 horas y siempre la transferencia de calor es la misma. Pero podría ser de que el calor varíe con el tiempo, ¿sí? Varía con el tiempo. Si el calor varía con el tiempo, la manera de hallar la cantidad de calor es hallando la integral desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2 de esa transferencia de calor, ¿no? Integral entonces de Q diferencial de T, que unidad es kilojoule. Y la tasa de transferencia de calor tiene las unidades de kilowatts. Entonces esto era kilojoule por unidad de tiempo segundo, esto es kilowatts. ¿Correcto? Como indiqué, si la tasa de transferencia de calor es constante, el calor simplemente va a ser igual a el producto de la tasa por variación del tiempo, donde delta de t es el tiempo 2 menos el tiempo 1, el intervalo en este caso en segundos. ¿Ok? Ok, vamos a hacer el problema. Siguiente problema lo vamos a hacer por partes, ¿no? Me está pidiendo el calor. Para hallar el calor lo que tenemos que hacer es el calor total. El calor total va a ser igual al calor de 1 a 2 más el calor de 2 a 3. Hallaremos el calor de 1 a 2. Es igual a la integral de Q punto diferencial de temperatura. Entonces yo debo hallar el calor en función al tiempo. Entonces para ello tengo que hallar la ecuación de esta recta. Entonces para hallar la ecuación de esta recta lo que debo hacer es lo siguiente. Entonces el punto 1 tiene como coordenadas 0,0. Este es mi punto 1. Y mi punto 2 tiene como coordenadas 50,200. Por lo tanto, la ecuación de la recta yo hallar la pendiente. En este caso la pendiente es igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Esta pendiente va a ser y2, 200 menos 0,
sobre 50 menos 0. De acá sale que la pendiente es igual a 4. Entonces la ecuación de la recta va a ser y menos y sub 0 es igual a m x menos x sub 0. ¿No? En este caso y es q punto, y sub 0 es un punto 1, 2, en este caso el punto 1 para mí va a ser 0, la pendiente es 4, x menos 0, por lo tanto q punto es igual a 4t. Si yo integro el calor de 1 a 2 va a ser igual a la integral de 4t diferencial de t. Si yo integro, esto sale 4t al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, el calor de 1 a 2 es igual a 2t al cuadrado, llevando al límite sería de 0 a 50. Por lo tanto, el calor de 1 a 2 va a ser igual a 2, 50 al cuadrado menos 0 al cuadrado, y ese calor saldría igual a, sale 5000. 5000, en este caso, kilo joule. Esto es el calor de 1 a 2. ¿Cómo hallamos el calor de 2 a 3? Entonces va a ser igual a la integral de q punto diferencial de t. Pero en este caso no hay variación de calor, entonces el calor de 2 a 3 va a ser igual a la integral de 200 diferencial de t. Calor de 2 a 3, 200 sale afuera, integral diferencial de t, calor de 2 a 3, 200, la integral diferencial de t simplemente es t, de donde a donde va a ser igual a de 50 a 100. Por lo tanto, q de 2 a 3 va a ser igual a 200, 100 menos 50. Calor de 2 a 3 es igual a, esto sale 10.000 kilojoules. Por lo tanto, el calor total va a ser igual calor de 1 a 2 más calor de 2 a 3. Calor igual 5000 más 10.000. Calor total sería 15.000 kilojoules. ¿Ok? Si yo haría otro método, el otro método sería hallar el área bajo esa curva, ¿no? Esta área de ese rectángulo más el área de este triángulo, y va a salir exactamente igual a 15.000 kilojoules. ¿Qué es trabajo? Trabajo es una interacción de energía entre un sistema y sus alrededores, en la que una fuerza actúa a lo largo de una distancia, ¿no? Recuerden por física que trabajo era igual a fuerza por distancia, ¿no? Realizan trabajo, por ejemplo, al momento de elevar un émbolo, al subir un ascensor, cuando un eje de un motor gira, cuando la corriente eléctrica entra a un sistema. Normalmente el trabajo está definido por esta ecuación, ¿no? El trabajo es igual a la integral de 1 a 2 de la fuerza por diferencial de x. ¿Ok? La fuerza diferencial de x deben de tener la misma dirección. ¿Ok? Por ejemplo, acá se obtiene el trabajo de al eje, ¿no? Donde un motor mueve un agitador y si esta es mi frontera del sistema, está ingresando trabajo de rotación. ¿Ok? Las unidades de trabajo son igual que el calor, kilojoule o joule, pero también se define un trabajo específico, un B minúscula, que es igual al trabajo sobre unidad de masa. Por lo tanto, las unidades del trabajo específico también son kilojoule por cada kilogramo. Este problema me está pidiendo el trabajo específico.
sabiendo que en un recipiente rígido, dice un recipiente rígido, ok, ingresa trabajo de agitación, o sea, acá hay un ventilador, vamos a dibujarlo mejor, acá hay un agitador, entonces tengo un agitador, ¿correcto? Esa cantidad de trabajo dice que es como 500 kilojoules. Entonces acá tenemos aire que está a una temperatura de 200 grados centígrados y a una presión de 2,5 bar. ¿Ok? Y hay un volumen de 5 metros cúbicos. Me están pidiendo el trabajo específico, que es igual al trabajo sobre la masa. Entonces lo que tengo que hallar es la masa, ¿no? Igual que el anterior problema, sabemos que PV es igual a MRT. La masa es igual a presión por volumen entre R por temperatura. Presión absoluta es 2,5 bar, pero tiene que estar en kilopascales, por lo tanto esto es 1 bar es 100 kilopascales por 10 por 100, 250 kilopascales. El volumen es 5 metros cúbicos. El R del aire es 0,287 kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Y T, la temperatura absoluta, sería 200 más 273, sería 473 grados Kelvin. Si yo reemplazo, la masa sería igual a P 250, que multiplica el volumen, que es 5, entre R 0,287 y por temperatura 473. La masa sale igual a, esta masa sale 9.20 kilogramos. Por lo tanto, el trabajo específico, trabajo sobre la masa, vendría a ser igual a 500 kilojoules sobre 9.20 kilogramos, saliendo un trabajo específico de 54,34 kilojoules por cada kilogramo. Esto vendría a ser el trabajo específico. Ok, ¿qué es potencia? Potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, ya se dijo de que un punto sobre una variable significa por unidad de tiempo, en este caso trabajo en unidad de tiempo es la potencia. Entonces la potencia va a ser igual a trabajo por unidad de tiempo en kilowatts. Ahora, W punto puede variar con el tiempo, o también podría ser una cantidad constante. Si varía con el tiempo y quiero hallar el trabajo, será igual a la integral del W punto diferencial de temperatura. ¿Ok? De la misma forma, si nosotros tenemos que la potencia varía en el tiempo, según este proceso, de 1 a 2, y luego de 2 a 3, en este caso sería de 2 a 3. Entonces te pide cuál sería el valor del trabajo realizado en el proceso. De la misma forma, nosotros podríamos decir que el trabajo va a ser igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3. El trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la integral del W punto diferencial de temperatura. Entonces, para eso yo voy a hallar de nuevo la ecuación de este punto es 1 y de este punto que va a ser 2. El punto 1 tiene como coordenadas 0,0. El punto 2 tiene como coordenadas 250,500. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a y2 menos y1, x2 menos x1. La pendiente va a ser igual y2 500 menos y1 0 sobre x2 250 menos 0. Por lo tanto, la pendiente tiene un valor de
un valor de 2. Entonces podríamos hallar ahora la ecuación de la recta 1. La ecuación de la recta 1 es y menos y sub 0 es igual a mx menos x sub 0. En este caso y es w punto menos 0 es igual a la pendiente 2 y x en este caso es t menos 0. Por lo tanto w punto es igual a 2 veces t. ¿Okay? Entonces si nosotros el trabajo de 1 a 2 es igual al integral de w punto de 2t diferencial de t. Trabajo de 1 a 2, esto sería 2 integral de t diferencial de t. Trabajo de 1 a 2, acá sale 2 t cuadrado sobre 2, ¿no? Llevando al límite sería desde 0 hasta t igual 250. Por lo tanto el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a, acá sale 1, y llevando al límite sería 250 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Trabajo de 1 a 2 saldría igual a, esto sale 62.500 kilojoules. El trabajo de 1 a 2. De la misma forma podríamos hallar el trabajo de 2 a 3, ¿no? El punto 2 tiene como coordenadas 250,500. El punto 3 tiene como coordenadas 500,0. Por lo tanto la pendiente en este caso va a ser igual a y2, o si quieres y2 0 menos 500 x2 sobre 500 menos x1 250, ¿no? Ok, entonces la pendiente en este caso sería igual a, la pendiente en este caso sale menos 2. Entonces la ecuación de la recta sería y menos y sub 0 igual a mx menos x sub 0. En este caso y es w punto menos, vamos a tomar como punto y sub 0 el punto 2. En este caso y sub 0 vale ¿cuánto? Y vale 500 igual a menos 2, x vale t menos x sub 0, que en este caso sería 250. Entonces w punto va a ser igual a, entonces w sería igual a 1000 menos 2t. Entonces el trabajo de 2 a 3 va a ser igual al integral de 1000 menos 2 veces t diferencial de t. Trabajo de 2 a 3 va a ser igual a 1000 integral diferencial de t menos 2 veces t diferencial de t. Entonces acá sería 1000 t de 250 a 500 menos 2 veces integrando es 2t cuadrado sobre 2 de 250 a 500. Si yo llevo límites, esto me sale 62.500. Por lo tanto, ya podría hallar el trabajo total. El trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3, y esto es igual a 125.000 kilojoules.
Convención de signos para el trabajo. De la misma forma, ¿no? Yo tengo mi sistema, mi frontera. Tengo que identificar si el trabajo ingresa al sistema, va a ser negativo. Y si el trabajo sale del sistema, es positivo, ¿no? Otra forma de decir es si el sistema genera trabajo, es positivo. Pero si el sistema consume trabajo, es negativo. Ejemplo, a ver, una bomba centrífuga es un sistema que ingresa trabajo, que consume trabajo, ¿no? Consume una potencia eléctrica para poder bombear. Entonces, esa potencia que consume ese trabajo es negativo. Un trabajo positivo sería el trabajo o la potencia que genera una turbina hidráulica, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo que sale del sistema, que genera el sistema. Eso es un trabajo o potencia positiva. Funciones punto y función trayectoria. La función punto, por ejemplo, es el cambio de volumen, ¿no? El cambio de volumen, si hay un volumen final y un volumen inicial, la variación del volumen es la diferencia de esos dos, ¿sí? No depende de la trayectoria, mientras que el trabajo sí depende de la trayectoria, ¿no? No simplemente es el trabajo de 2 menos el trabajo de 1. Para hallar el trabajo yo necesito cuál es la trayectoria seguida para poderla hallar. Entonces, variables de función punto normalmente son la temperatura, el volumen, ¿no? Pero variables o funciones de función trayectoria básicamente es el trabajo y el calor. Ejemplo, ¿no? Si yo tengo un diagrama PV graficado el proceso de 1 a 2, va por A, y el proceso de 1 a 2 también va por B, ¿ok? Entonces, tienen el mismo estado inicial y el mismo estado final. Si yo hago la diferencia de volúmenes, entonces va a ser 5 menos 2, 3 metros cúbicos, ¿no? Son función punto. O viene por acá o venga por acá, el diferencial de volumen sigue siendo igual. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Si yo hallo el trabajo de 1 a 2, ese trabajo va a ser básicamente el área que estoy sombreando. Es área roja, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo quiero hallar ahora el trabajo realizado por el proceso B? Entonces va a ser ahora toda esta área. Entonces con eso quiero demostrar que el trabajo es una función trayectoria. Depende de la trayectoria que sigue. Tendrán ambos el estado inicial, el estado final, pero el valor del trabajo es diferente. ¿Correcto? Entonces puede ser que para el trabajo A yo puedo tener 8 kJ, para el bajo proceso B 12 kJ. Entonces es una función trayectoria del trabajo, mientras que el volumen no es una trayectoria, no está en función de la trayectoria. Entonces el volumen es una función punto. Tipos de trabajo. El primer trabajo que vamos a estudiar es el trabajo a la frontera móvil, ¿no? Es el trabajo que genera, por ejemplo, cuando un pistón se expande o se comprime, ¿no? Si se expande es el trabajo realizado por el sistema. Si se comprime es un trabajo que consume el sistema, realizado sobre el sistema, ¿no? Si yo hago mi diagrama en un diagrama PV y tengo la variación desde 1 hasta 2, ¿no? Hay una función. Entonces, siempre y cuando, si la gráfica está en un diagrama PV, ¿no? El área bajo la curva va a representar el trabajo realizado por el pistón móvil, ¿correcto? Entonces acá tengo el pistón, una presión, ¿no? Si yo tomo un diferencial, ese diferencial acá va a ser diferencial de B, la base, y la altura es P, ¿no? P diferencial de B. Y P diferencial de B vendría a ser el área bajo la curva. Ok, vamos a hallar el trabajo a la frontera móvil. Para eso recordemos que el trabajo es igual a una fuerza por distancia. Un diferencial del trabajo entonces va a ser una fuerza por un diferencial de la distancia. Definamos que presión era igual a fuerza sobre una área, de acá despejo fuerza,
presión por área. Reemplazo acá, entonces el diferencial de trabajo va a ser igual P por área diferencial de desplazamiento. Recordando que este término área por diferencial de S es un diferencial de volumen. Por lo tanto, el diferencial de trabajo es igual a P diferencial de volumen. Si yo quiero hallar el trabajo, integro desde 1 hasta 2 de P diferencial de volumen. Entonces, esta es la ecuación que me va a servir para hallar el trabajo a la frontera móvil. ¿Correcto? Entonces, lo que tendríamos que hacer es expresar la presión en función del volumen para poder integrar. ¿Sí? Si yo hago eso en un diagrama PV, resulta que el área, el diferencial de área es igual a P diferencial de B y será el diferencial de trabajo. Por lo tanto, el área es igual al trabajo. Entonces, si yo grafico esto en un diagrama PV y tengo la variación, ¿no? Esto es la presión en función al volumen. Entonces, si yo tomo un diferencial, este diferencial, la base es diferencial de volumen y la altura es P, ¿correcto? Entonces, si yo integro desde un volumen 1 hasta un volumen 2, ¿qué voy a obtener? Justamente el área, ¿no? Esta área, toda esta área. Entonces, el área bajo la curva, va a representar que el trabajo, siempre y cuando esté graficado en un diagrama PV, ¿correcto? Veamos ahora el trabajo de un sistema politrópico. Se definió un sistema politrópico cuando cumple esta condición, que el producto de la presión por volumen elevado a una n, que es una constante, o índice politrópico, pero es igual a constante. Entonces, si yo tengo un proceso politrópico como este, ¿correcto? Un proceso politrópico como este, cuya función es PV a la n constante, entonces, y voy a hacer desde un volumen 1 hasta un volumen 2, el objetivo es hallar cuál es el trabajo, ¿correcto? ¿Cuál es el trabajo? Entonces, tenemos que PV a la n es constante, y acá voy a despejar P, que va a ser la constante, esto pasa dividiendo, y B a la n puede subir al numerador como B a la menos n. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a integral de P diferencial de B. El trabajo entonces P, coloco constante B a la menos n por diferencial de B, ¿no? Hago el artificio y integro. Va a ser, al integrar a la constante, va a ser, y llevando al límite, va a ser igual B2 a la menos n más 1 menos B1 a la menos n más 1 sobre menos 1 más n. Y tengo, haciendo las operaciones del caso, voy a tener esta, que el trabajo, al final, el trabajo va a ser igual al producto de P2B2 menos P1B1 sobre 1 menos n. Este es el trabajo politrópico, ¿correcto? Ese es el trabajo politrópico, donde P es la presión en kilopascales, B el volumen en metros cúbicos y n es un índice politrópico que no tiene unidades. Entonces las unidades van a ser kilojoule. Esto sale kilojoule, ¿correcto? Kilojoule. Ahora, esta ecuación es válida para cualquier sustancia, sea sustancia pura o sea sustancia, gas ideal, ¿correcto? Esta de acá. ¿Qué pasa si ahora la sustancia de trabajo es gas ideal? Entonces yo puedo hacer el artificio aprovechando la ecuación estada que PV igual a MRT. P2B2 va a ser P2B2 MRT2. P1B1 MRT1. Si yo reemplazo
el valor de PB2 por MRT2 y el valor de P1B1 por MRT1, factorizo y me sale esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá es el trabajo para un gas ideal. ¿Ya? Masa en kilogramos, ya saben que R es constante particular del gas, en kilojoule, kilogramo, grado Kelvin, le sacamos de tablas. El R del aire, por ejemplo, es 0,287 kilojoule, kilogramo, grado sobre grado Kelvin. T, temperatura absoluta, grado Kelvin, y T1, temperatura absoluta, grado Kelvin. Podría ir acá también en grados centígrados, puesto que acá hay un diferencial de temperaturas. ¿Ok? Vamos a hallar el trabajo de un proceso isotérmico, de un gas ideal, ¿no? La ecuación que domina un gas ideal es este de acá. Presión por volumen es igual a MRT. Si yo despejo la presión, va a ser igual MRT entre volumen, ¿correcto? Como la temperatura es constante, este de acá, este valor es constante, R constante particular y masa constante, entonces a todo esto realmente es una constante. Entonces la ecuación de P en función de B sería constante sobre volumen. Entonces si yo reemplazo sabiendo que el trabajo es igual a presión por diferencial de volumen, en vez de presión constante sobre B, diferencial de volumen, constante sale afuera, la integral diferencial de B sobre B, esta integral es una integral muy conocida, el resultado es logaritmo natural, y llevando al límite superior e inferior sale constante por logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces, esta es la ecuación que domina el trabajo isotérmico de un gas ideal, constante por logaritmo natural de B2 sobre B1. El valor de la constante puede tener varios, se puede calcular de varias maneras, sabiendo que, por ejemplo, puede ser el producto de P1B1, el producto de P2B2 o MRT, ¿correcto? Cualquiera de esos. Además de la ecuación general de P1, B1, T1 igual P2, B2, T2, sabiendo que la temperatura es constante, yo tengo entonces que P1, B1 igual P2, B2. De ahí que si yo despejo el volumen, B2 sobre B1, P1 sobre P2. Me sirve esto para poder calcular cualquiera de las propiedades para hallar el trabajo. Ok, vamos a ver el siguiente problema. Se trata de un conjunto cilindro-pistón, el cual tiene aire. Se conoce que del estado 1, conozco que el volumen 1 es igual a 0,4 metros cúbicos, la temperatura T1 igual a 80 grados centígrados, la presión 1 igual a 100 kilopascales y se sabe que T2 es igual a T1. Me pide el trabajo. Entonces el trabajo para un gas ideal, un proceso isotérmico, es igual a una constante por logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Ok? Entonces, ¿a qué es igual esa constante? Nosotros sabemos que PB es igual a MRT. Entonces P1B1 es igual a MRT1. Entonces, la temperatura constante, constante particular y la masa constante, entonces yo podría reemplazar que el trabajo es igual a P1, B1, logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces si yo reemplazo, acá va a ser igual P1, 100 kilopascales, por B1, que en este caso es 0,4, logaritmo natural de B2, B2 es 0,1 y B1 en este caso es 0,4. Si
este operas, el trabajo es igual a, esto saldría menos 55,45 kilojoules. ¿Qué sale menos? Porque es un trabajo de comprensión, por lo tanto acá hay un trabajo que está ingresando al sistema. El trabajo que ingresa al sistema es negativo. Ok, ahora determinamos el trabajo que realiza un eje cuando rota a través de su eje. La geometría es de este problema sería, tengo el eje, el cual está girando n vueltas, está dando un número determinado de vueltas. En un radio R hay una fuerza tangencial F. Esa fuerza tangencial F genera un torque definido por fuerza por radio. Sabiendo que el trabajo es igual a fuerza por distancia o desplazamiento, la característica es que tanto la fuerza y el desplazamiento como deben de ser colineales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, qué trabajo realizaría cuando esta polea da una vuelta? Será la fuerza por la longitud de esta circunferencia, ¿sí? En ese caso, S es igual a 2πr. Pero si da n vueltas, va a ser 2πr por n vueltas, el recorrido longitudinal que haría esa fuerza tangencial. Por lo tanto, el trabajo sería igual entonces a fuerza torque sobre R y el desplazamiento 2πrn. Ojo, n acá representa el número de vueltas, ¿ya? No es el número de vueltas por minuto, sino el número de vueltas. Entonces las R se van y entonces el trabajo quedaría 2πn por t, ¿no? Donde n es número de vueltas y t es el torque en newton por metro, por lo tanto el trabajo sale en joule. ¿Ok? Normalmente lo que se conoce es las RPM, número de vueltas por minuto, revoluciones por minuto, es n punto, número de vueltas por segundo en este caso, ¿ya? El n punto, número de vueltas por segundo. Si yo reemplazo acá, entonces la potencia va a ser igual a 2pi n punto por t. Si el torque está en newton por metro, y n está en vueltas por segundo, la potencia me saldrá en watts. ¿Correcto? Ok, hagamos un problema, a ver, de potencia al eje. Dice que el torque que está generando es 200 newton por metro y que el eje gira a 4000 revoluciones por minuto. Se sabe que la potencia es igual a 2pi n punto por t. Entonces lo que tendríamos que hacer es el n punto, que es igual a 400 vueltas por minuto, convertir a vueltas por segundo, revoluciones por segundo. Entonces un minuto, 60 segundos, se va a minutos y me queda que las RPM, esto es 4000 RPM entre 60 sale, esto sale 66.66 revoluciones por segundo, vueltas por segundo. Si yo reemplazo, entonces la potencia es igual a 2 por 3.1416 por 66,66 y por el torque, que en este caso son 200, saliendo la potencia igual a, la potencia sale 83.139.30 watts. Ok, trabajo por un resorte. Si tenemos un resorte el cual al aplicarle una fuerza F se estira un desplazamiento X, la fuerza generada por esta el trabajo generado por esta fuerza va a ser igual a la fuerza F por esta distancia X. El diferencial de trabajo va a ser igual a fuerza por el diferencial de X, ¿no?
Sabiendo que por la ley de Hooke la fuerza en un resorte es igual a K por X, donde K es la constante de proporcionalidad del resorte, entonces el diferencial del trabajo va a ser K por X diferencial de X. Yo quiero ya el trabajo, integro, K sale afuera y me quedaría integral de X diferencial de X. Al integrar esto me sale X cuadrado sobre 2. Y voy a llevar desde una posición 1, puede ser hasta una posición 2. Entonces, a reemplazar va a ser un medio de K, en este caso x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Si x está en metros y el K es kilonewton sobre metro, entonces el trabajo me va a salir en kilojoule, ¿ya? Kilojoule. Siguiente problema. Dice que se tiene un conjunto cilindro-pistón, el cual tiene un gas cuyo estado 1 es, conocemos que el estado 1, conocemos su volumen 1, en este caso es 0,05 metros cúbicos, su presión 1, 200 kilopascales. ¿Qué más? El estado 2, después de haber ingresado este calor Q, se tiene que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1, entonces esto es 0.1, ok, y se conoce que el área del pistón es 0,25 metros cuadrados, y además que la constante K del resorte es 150 kilonewton por metro. Me pide la presión final en tu cilindro. Entonces, este gas cuando es calentado va a pasar a una posición, el pistón a una posición 2, posición 1. Y este desplazamiento es X, ¿correcto? El desplazamiento X. Si yo quisiera expresar ese X en función de los volúmenes, yo podría decir, ¿no?, que el volumen 2 menos el volumen 1, el diferencial de volúmenes aquí es igual al área del pistón por X. Por lo tanto, X es B2 menos B1 entre área del pistón. ¿Cuánto sale el desplazamiento total de X? B2 menos B1. B2 valdría 0,1, B1 0,05 y entre el área del pistón que vale 0,25. Por lo tanto, X ha desplazado. Entonces acá sale 0.2 metros. Para cualquier posición del pistón, ¿cómo sería X? Entonces, X sería igual, B2 en este caso sería B en cualquier posición, menos B1, que en este caso B1 es 0,05, entre el área de pistón 0,25. Entonces acá saldría X es igual a 1 entre 0,25, me sale 4 veces B menos, esto saldría 0.2. Entonces esto es X en cualquier posición, ¿sí? 4 veces B menos 0.2. En la posición 1, por ejemplo, B sería 0, entonces X vale 0.2. Correcto. Ahora vamos a construir el diagrama del cuerpo libre del pistón.
por la parte superior tengo una fuerza F definida por Kx. Tengo el peso del pistón definido por masa del pistón por gravedad. Y tengo la fuerza ejercida por la presión atmosférica, que en este caso sería presión atmosférica por el área del pistón. Presión atmosférica por área del pistón. Y por la parte inferior es la fuerza generada por el gas, que sería la presión por el área del pistón. Si yo igualo fuerzas hacia arriba, igual a fuerzas hacia abajo, tenemos que P por área del pistón es igual a presión atmosférica por área del pistón más masa del pistón por gravedad y más K por X. Si yo despejo P, va a ser igual a presión atmosférica área del pistón entre área del pistón más masa del pistón por gravedad entre área del pistón más K entre área del pistón por X. De acá se va en el área del pistón. Ok. De acá se va a ir área del pistón. Por lo tanto, P va a ser igual a... Entonces acá tendríamos presión atmosférica más masa del pistón por gravedad entre área del pistón más K entre área del pistón por X. Entonces esta es la ecuación que domina la presión en cualquier posición de X. Entonces la presión es igual a presión atmosférica más la masa del pistón por gravedad entre área del pistón más K entre área del pistón por X. En condiciones iniciales, ¿no? Si X es igual a 0, dice que la presión era el pistón en el punto inicial, toca el resorte pero no ejerce ninguna fuerza. Entonces en X igual 0, ¿cuánto valdría el valor de la presión? El valor de la presión sería P igual a presión atmosférica más masa del pistón por gravedad entre área del pistón más 0. ¿No? Se dijo que en condiciones iniciales la presión vale 200, entonces acá 200 va a ser igual a presión atmosférica más masa del pistón por gravedad entre área del pistón, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, el problema no me da la masa del pistón, tampoco la presión atmosférica, pero sí me da la presión 1 en condiciones iniciales. Por lo tanto, la ecuación P que domina el proceso va a ser igual a, en vez de colocar presión atmosférica más masa pistón entre área del pistón, ¿qué coloco yo? 200. P sería igual a 200 más K entre área del pistón por X. Podría reemplazar más sabiendo que K vale 150 y el área del pistón es 0,25x. Entonces acá sale P igual a 200 más 600x. Esta es la ecuación de P en función a X. De P en función a X. Entonces si yo quiero hallar la presión en 2, entonces reemplazo el valor de X en 2. Entonces P2 va a ser igual a 200 más 600 por 0,2, donde P2 igual a 320 kilopascales. Esta es la presión en estado 2. Si yo grafico ahora en un diagrama PV, voy a obtener
esto. Estado 1, estado 2, B1, P1, B2, P2. Y voy a tener básicamente dos áreas, el área 1 y el área 2. ¿Qué representa el área 1? El área 1 representa el trabajo realizado por el pistón si es que no hubiese el resorte. Y el área 2 representa el trabajo de resorte, solo el trabajo de resorte sin considerar el pistón. Entonces el trabajo lo vamos a hallar por áreas. El trabajo va a ser igual al área 1 más el área 2. ¿No? Entonces el área 1 va a ser igual a el área de rectángulo, que es igual a P1, que multiplica a B2 menos B1. Si yo reemplazo P1 era igual a 200, el volumen 2 es igual a 0,1 menos 0,05, donde el área 1 sale, esto sale 10 kJ, área 1. Eso es el trabajo realizado por el pistón. Área 2 es igual al área de rectángulo, es un medio de cateto. El cateto es B2 menos B1 y el otro cateto va a ser P2 menos P1. Yo reemplazo, va a ser igual a un medio, B2 0,1 menos 0,05, P2 320 menos 200. Ya sale el área 2 igual a, el área 2 sale 3 kJ. Que esto es el área, representa el trabajo realizado por el resorte. Por lo tanto, el trabajo será igual a 10 más 13, trabajo igual 13 kJ. Otra manera de hallar el trabajo es por la definición, ¿no? Trabajo es igual a la integral de P diferencial de B. Se sabe que P es igual a 200 más 600x. El valor de x para cualquier posición era, lo vimos en la diapositiva anterior, era 4 veces b menos 0.2. Si yo reemplazo esto, p va a ser igual a 200 más 600 que multiplica a 4b menos 0,2, donde p sale igual a, entonces p sale el valor de 80 más 2400b. Entonces esta es la ecuación de p en función de b, ¿correcto? Si yo integro esto, entonces el trabajo va a ser igual al integral de p, que sería 80 más 2400b diferencial de b. ¿Ok? Si yo integro esto, va a ser igual a 80 integral de diferencial de b más 2400 integral de b diferencial de b. Al integrar esto sale 80b, que va de b1 a b2 más 1200 b cuadrado de b1 a b2. Si tú reemplazas b1 por 0,05 y b2 0,1, esto sale el trabajo igual a 13 kJ. ¿Ok? 13 kJ, que es exactamente igual al valor trabajado por áreas. Trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico está definido, o la potencia eléctrica está definido al producto de voltaje por la corriente, ¿sí?
V en voltios y en amperios, la potencia eléctrica me va a salir en watts, ¿correcto? Si yo tengo un sistema, ¿no? Mi frontera por las líneas punteadas, mi sistema termodinámico, ¿qué es lo que cruza la frontera? Porque normalmente acá puede haber una confusión. Al pasar una corriente por una resistencia, se va a generar un calor, Q, ¿sí? Pero ese calor Q no es el que cruza la frontera, ese calor Q ya está dentro del sistema, es lo que sale de la resistencia eléctrica. Entonces, para definir el trabajo eléctrico, lo primero que tengo que definir es cuál es la frontera. Y una vez definido la frontera, luego es qué cruza la frontera. La frontera que está cruzando acá, corriente, ahí entonces lo que está ingresando acá es un trabajo eléctrico o una potencia eléctrica. Entonces acá está ingresando una potencia eléctrica por acá. ¿Cómo está definida esa potencia eléctrica? Producto de voltaje por la corriente en amperios. Y si yo quiero hallar el trabajo eléctrico, tengo que hacer la integral de V y diferencial de T. Ahora, si el voltaje y la corriente no varían con el tiempo, simplemente va a ser V y diferencial de tiempo, ¿no? En Joule, ¿correcto? El problema dice que un recipiente rígido contiene agua cuya temperatura es 60 grados centígrados. Gracias a un calefactor eléctrico está activado, por él circula una corriente I de 0,2 amperios durante un tiempo de 5 minutos igual a 300 segundos. 300 segundos. La fuente de voltaje es 120 voltios. Me pide el trabajo eléctrico y la potencia eléctrica. Bueno, la potencia eléctrica es igual al producto de V por I. Potencia eléctrica V 120 y I 0,2. Potencia eléctrica sale 24 watts. Ok, ¿y cómo sería el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico es V por I por delta de tiempo. Entonces el trabajo eléctrico es V 120 y 0,2 y el tiempo son 300 segundos. De acá sale que el trabajo eléctrico es 7200 joules. Ok, eso sería la resolución del problema. Ok, una vez que se ha explicado todos los trabajos, a ver, haciendo un resumen, tenemos trabajo a la frontera móvil, trabajo politrópico, trabajo de un eje de rotación, ¿okay? Y trabajo a la eléctrico, ¿correcto? Ahora vamos a definir cómo es que interactúa el trabajo con el calor. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En física hemos visto, por ejemplo, que si una masa que está a una altura delta de z, ¿no? En este punto va a tener una energía potencial, por ejemplo, de 10 kilojoules. Si esta roca comienza a caer, la energía potencial indudablemente va disminuyendo, ¿no? Porque acá tiene una energía cinética cero y la energía cinética va a ir aumentando, ¿no? Porque la velocidad de esa roca también lo está haciendo así. Entonces, en esta posición tenemos, en la posición 1, tenemos, en la posición 1 tenemos una energía potencial como 10 y una energía cinética como 0. Conforme va cayendo, se va transformando la energía potencial en energía cinética, la energía potencial va disminuyendo, la energía cinética va aumentando al máximo, de tal manera que cuando llega a la cota, al nivel del suelo, la energía potencial será 0 y la energía cinética como 10. Entonces lo que está ocurriendo acá es una transformación de la energía. En cualquier punto la energía se conserva. Entonces en este punto, energía potencial de 7, energía cinética de 3, total energía mecánica de 10 kilojoules. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado? No, básicamente lo que dice, el calor neto menos el trabajo neto es igual a la variación de la energía total.
Recuerda la convención de signos, ¿no? Recuerda la convención de signos. ¿Qué pasa si el calor ingresa al sistema? Positivo. ¿Y qué pasa si sale del sistema? Negativo. El trabajo. ¿Qué pasa si el trabajo ingresa al sistema? Negativo. Y si sale del sistema, el trabajo es positivo. Entonces, el calor neto es la suma algebraica de los calores, ¿no? Este positivo menos estos negativos. A eso se llama calor neto. Lo que entra menos lo que sale. O considerando sus signos Q positivo menos Q negativo. El trabajo neto, indudablemente, si el trabajo que sale es positivo y el trabajo que entra es negativo, entonces el trabajo neto es trabajo que sale menos trabajo que entra, la sumatoria. Y la variación de energía total es E2 menos E1. Recuerda que E2, ¿cómo estaba definido? La energía era la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Entonces la primera ley, calor neto menos trabajo neto igual delta de E. El delta de E es igual al delta de U, variación de la energía interna en kilojoule, variación de la energía cinética en kilojoule y la variación de la energía potencial en kilojoule. La variación de la energía interna también se puede expresar en forma específica por masa por U final menos U inicial, U2 menos U1. La variación de energía cinética es un medio de la masa, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y de la energía potencial era masa por gravedad Z2 menos Z1. Aquí hay que tener cuidado con las unidades. Normalmente en tablas las U's en qué unidades está. La masa debe estar en kilogramos y la energía interna está en kilojoule sobre kilogramo. Por lo tanto, las unidades de energía. Ahora, la energía cinética, las unidades son, por ejemplo, de masa kilogramos y de velocidades metros por segundo. Elevado al cuadrado sería segundos al cuadrado y acá metros. Esto de acá es Newton y Newton por metro es Joule. Esto es Joule. Esto es kilojoule y esto también me va a salir Joule. Por lo tanto, la energía cinética me sale Joule, esto es Joule también, y acá me sale kilojoule. Por lo tanto, tengo que transformar. Y la manera más práctica de transformar es la energía cinética. Acá lo multiplicamos por 1000 y obtendremos kilojoule. Acá dividimos entre 1000 y obtendremos también kilojoule. Por eso es que normalmente está de esta forma. ¿Ok? Ok. Veamos. Entonces la primera ley de la termodinámica se dijo de que era igual calor neto menos trabajo neto igual delta de E. Pero resulta que el delta de E era el delta de U más delta de energía cinética más delta de energía potencial. En los sistemas cerrados, la variación de la energía cinética y potencial es mínima o nula, de tal manera que el delta de E normalmente es igual al delta de U, si yo desprecio la energía cinética y la energía potencial. Por eso es que la primera ley quedaría calor neto menos trabajo neto igual delta de U. Se dijo que hay que tener en cuenta que si el calor ingresa al sistema era positivo y si el calor sale negativo, mientras que el trabajo que ingresa es negativo y el trabajo que sale positivo. Entonces el problema trata de hallar el calor neto y el trabajo neto y el delta de hallar el calor neto. Entonces el calor neto, ¿cómo sería? A ver, sabiendo que los calores son aquellos pintados de rojo, por ejemplo este es el calor 1, igual. Si entra al sistema, ¿qué signo tiene? Positivo. Si este es el calor 2, si este es el Q2,
si sale del sistema, ¿qué signo tiene? Negativo, le ponemos menos. Y si ese es el calor 3, si sale del sistema también tiene un, vamos a colocarlo acá, el calor 3 si sale del sistema sería negativo. Entonces el calor neto va a ser, igual a la suma algebraica de los calores con su propio signo. Entonces tenemos Q1 más 350, Q2 menos 50 y Q3 menos 50, resultando que el calor neto es igual a 350 menos 100. Entonces acá el calor neto es igual a 250. Tiene signo positivo. ¿Qué significa? Que es un calor que ingresa al sistema. Referente al trabajo, de la misma forma, ¿no? Podríamos decir que el trabajo 1, este es un trabajo eléctrico que ingresa al sistema, negativo. El trabajo 2, este es un trabajo que sale del sistema, positivo. Y el trabajo 3, este es un trabajo que ingresa al sistema, también va a ser negativo. Por lo tanto, el trabajo neto va a ser igual a trabajo 1 menos 150, trabajo 2 más 250 y trabajo 3 menos 300. Entonces el trabajo neto va a ser igual a menos 200 kJ. ¿Qué significa el signo menos? Que es un trabajo que está ingresando al sistema. ¿Ok? Entonces, por primera ley, yo podría decir que el calor neto menos el trabajo neto igual delta D. Calor neto 250 menos trabajo neto. Este es menos de la ecuación de la primera ley. El trabajo neto tiene su propio signo que es menos 200 igual delta D. Por lo tanto, el delta D saldría 450 kJ. ¿Ok? Otra manera es hallar el calor neto haciendo la sumatoria de los calores que entran menos la sumatoria de los calores que salen, ¿no? Entonces, calor neto. ¿Qué calores ingresan? A ver, veamos. El calor 1 está ingresando, Q1. ¿Quién está ingresando? No hay más. Entonces, Q1 menos los que salen. Está saliendo Q2 y está saliendo Q3. Si yo reemplazo, ¿cuánto vale Q1? 350 menos Q2 50 y Q3 50, resultando 350 menos 100 igual 250 kJ. De la misma forma hallamos el trabajo neto. ¿Cuáles son los trabajos que salen? Entonces el trabajo que sale, a ver, sería solamente el trabajo 2 menos los trabajos que entren sería trabajo 1 más trabajo 3. Si yo reemplazo, el trabajo 2 tiene un valor de 250 menos trabajo 1 150 más trabajo 3 300. ¿Sí? 250, 150, 300. De acá el trabajo neto sale menos 200 kJ. Y el delta de, entonces, calor neto ya tengo 250 menos 200, esto es igual 250 más 200, 450 kJ.
La primera ley en el sistema en forma específica. Si nosotros dividimos entre la masa, el calor neto, el trabajo neto y el delta de E, tenemos el calor neto específico es el Q minúscula, ¿no? De la misma forma, el trabajo sobre la masa es el trabajo específico. Esto es menos, no es más, por si acaso. Igual, y la variación de la energía total sobre la masa se llama variación de la energía específica. Entonces, las unidades de esto es kilojoule sobre kilogramo. Recuerda, ¿no? Calor neto, kilojoule sobre kilogramo. Trabajo neto específico, kilojoule sobre kilogramo. Y delta de energía total específica, kilojoule sobre kilogramo. Se emplea bastante esto porque entablas las propiedades termodinámicas como la entalpía o la energía interna está en kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Recuerda que la variación de la energía total era igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Al dividir entre la masa tengo la variación de la energía total específica, delta de U específico, delta de C específico más delta de energía potencial específico. Esto sale de tablas normalmente. La variación de energía cinética en un medio, ya no hay masa porque se va B2 cuadrado menos B1 al cuadrado. Y la energía potencial, como indiqué, va a ser GZ2 menos Z1. Normalmente acá se coloca 1000, de acá entre 1000, para que esto me dé kilojoule sobre kilogramo. Lo mismo que kilojoule sobre kilogramo. ¿Qué pasa si el calor neto en función del tiempo, o sea, la potencia neta, el flujo calorífico, mejor dicho, y la potencia neta varían con el tiempo? La variación de la energía total respecto al tiempo sería la derivada de E respecto de T. Q punto neto es la tasa de transferencia de calor, ¿no? ¿Qué unidades tiene? Kilowatts. W punto neto es la potencia neta entregada o dada por el sistema. Y de derivada de E respecto de T es la tasa de cambio de energía total en el sistema. La primera ley para sistemas cerrados, ¿no? En el caso de procesos cíclicos. ¿Cuándo se dice que se realiza un ciclo? Se dice que se realiza un ciclo cuando el estado de inicio, en este caso el estado 1, es el estado final, ¿no? Veamos que de 1 a 2 un proceso, de 2 a 3 otro proceso, que en este caso podría ser el isócoro, de 3 a 4 otro proceso isobárico y de 4 a 1 otro proceso isócoro. Y se resulta que el estado de inicio 1 es el estado final de llegada 1 también. Por lo tanto, esto está realizando un ciclo. Si yo aplico primera ley, que dice calor neto menos trabajo neto igual delta D. Si yo despejo el calor neto va a ser igual delta D más trabajo neto. Veamos en la primera ley para el proceso de 1 a 2. Entonces, calor de 1 a 2, ¿a qué va a ser igual? A delta D de 1 a 2, que es delta D siempre es final menos inicial. E2 menos E1, E2 menos E1, más el trabajo de 1 a 2. Lo mismo de 2 a 3, de 2 a 3 va a ser igual E3 menos E2 más trabajo de 2 a 3. De proceso de 3 a 4, Q de 3 a 4 va a ser igual E4 menos E3 más el trabajo de 3 a 4. Y de 4 a 1 va a ser igual calor de 4 a 1 E1 menos E4 más trabajo de 4 a 1. ¿Ok? Si yo sumo miembro a miembro, Q de 1 a 2 más Q de 2 a 3 más Q de 3 a 4 más Q de 4 a 1, ¿no? ¿Qué va a ser igual? De la misma forma todos estos segundos miembros. ¿Qué resulta acá? ¿Qué te resulta? Que L2 con L2 se van, el E1 con el E1 se va, el E4 con el E4 se va y el E3 con el E3 se va, resultando, quedando el trabajo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces, ¿qué representa todo esto?
Todo esto representa el calor neto. ¿Y qué representa todo esto? El trabajo neto. Por lo tanto, la primera ley para sistemas cerrados, procesos cíclicos, la primera ley es esta ecuación, que dice que calor neto es igual a trabajo neto, porque la variación de la energía total ya no hay. El estado de inicio es el mismo que el estado. ¿Ok? Veamos ahora a qué se refiere los calores específicos. ¿Cómo está definido un calor específico? Un calor específico dice que se define como la energía requerida para elevar la temperatura de una masa unitaria de 1 grado centígrado. A ver, yo tengo acá una masa de 1 kilogramo. Para lograr que esta masa se eleve en 1 grado centígrado, necesito de cierto calor, ¿no? En este caso, por ejemplo, de 5 kilojoules. Entonces, esa cantidad de energía, 5 kilojoules, para elevar a 1 kilogramo en 1 grado centígrado, se le conoce como calor específico. Ahora, esta cantidad de energía va a depender si es un proceso isócoro a volumen constante o un proceso isobárico a presión constante. Por lo tanto, va a haber dos tipos de calores específicos. El calor específico a volumen constante, que normalmente se conoce como C sub B, y el calor específico a presión constante, que normalmente se conoce con el coeficiente C sub P, ¿no? Entonces, B de volumen, CB es volumen constante y CP, P de presión constante, ¿correcto? Y resulta que la variación de la energía interna es igual al CB por delta de T. CB, ¿qué significa? Calor específico a volumen constante por la variación de la temperatura. Mientras que el delta de H, o sea, la variación de la entalpía, va a ser igual a ¿qué? A CP, calor específico a presión constante, por la variación de la temperatura. Es importante porque a veces nosotros queremos calcular el delta de U y el delta de H, podemos utilizar estas propiedades. ¿Qué pasa ahora de los calores específicos CP y CB en gases ideales, ¿no? Nosotros sabemos que la entalpía es la suma de la energía interna específica más el producto de la presión por el volumen específico, ¿sí? Por ecuación de estado, nosotros sabemos que PV es volumen específico es igual a RT. Presión absoluta en kilopascales, volumen específico en metros cúbicos kilogramos, R constante particular del gas kilojoule por kilogramo grado Kelvin y T temperatura absoluta, ¿no? Entonces, si yo reemplazo el valor de PV por RT, entonces acá tengo U más PV, en vez de P coloco RT, ¿correcto? Entonces tengo la ecuación de la entalpía aquí. Y si yo hago un diferencial, entonces tenemos acá un diferencial de entalpía, un diferencial de energía interna, más R, que es una constante, más un por diferencial de temperatura, ¿correcto? Y aquel igual al diferencial de H, acá vamos a ver hace un momento, es igual al CP diferencial de T. Y el diferencial de U, variación de la energía interna, básicamente es el CV, calor específico a volumen constante, por diferencial de T. Si yo reemplazo en esta ecuación, ¿qué tendríamos? Que CP delta de T es igual a CB delta de T más R delta de T. Por lo tanto, yo podría eliminar el diferencial de temperaturas y me queda que CP es igual a CB más R. Si yo despejo R, que es la constante particular del gas, va a ser igual a CP menos CB. ¿Ok? CP menos CB. R siempre será un número positivo. Si R siempre es un número positivo que representa la constante particular del gas, para que sea positivo, CP siempre será mayor que CB. Es una característica entonces de los gases ideales, que el CP siempre es mayor que el CB, ¿correcto? CP, que es calor específico a presión constante, y CB, calor específico a volumen constante. La constante universal también va a ser igual a CP raya menos CB raya. ¿Qué era esto?
esto es kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Aquel es kilojoule, kilomol, grado Kelvin, ¿no? Son calores específicos molares. Ahora, otra propiedad de los gases ideales es la relación de Cp sobre Cv. A eso se le llama el coeficiente adiabático, en este caso K, ¿no? Que es el cociente de dividir Cp entre Cv. Por ejemplo, si tú te vas a tablas para aire, ¿cuánto vale su Cp? ¿Cuánto vale su Cv? ¿Y cuánto vale el K? Entonces, si nos vamos a tablas, la última tabla, la tabla 18 del anexo, ¿no? De las tablas termodinámicas, observamos que para el aire, el R constante particular 0,287, entonces podemos colocar acá el R, constante particular R, 0,287 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. El Cp es 1.05, observarás acá, 1.005, entonces esto es 1.005 kilojoule sobre kilogramo, grado Kelvin o grado centígrado, ¿correcto? El Cv 0,718, y como se indicó que el Cp siempre es mayor que Cv. Cv 0,718. 0,718. Y el coeficiente K, que es que resulta de dividir Cp entre Cv, en este caso para el aire, 1,4. 1.4. Estos son valores que debíamos tener siempre presente, memorizarlos para la sustancia aire, ¿no? Que es con la que normalmente se trabaja. Listo. Eso sería todo. Vamos a ver problemas de aplicación.